Muy buenos días a profesores, estudiantes, tanto de acá, de esta sede, como de otros recintos de la universidad. Yo quisiera decir que es difícil hablar desde acá sin recordar que en este mismo lugar hicimos un congreso internacional de psicología de la liberación con más de 300 personas de otros países, que tuvo realmente una gran resonancia. Y menciono esto porque era un intento de articularnos con la psicología latinoamericana en sus vertientes más críticos, más propositivos, de mayor constancia y compromiso. Y un poco eso es lo que nos reúne hoy aquí, como nos reunimos el año pasado en la sede de Punta Arenas, porque me corresponde a mí presentar precisamente a un compañero psicólogo que se ubicaría muy claramente en ese intento de perfilar una psicología latinoamericana con perfil crítico y decolonizante. Recordemos todo lo que escuchamos y comentamos y compartimos acerca de lo que nos expuso Boaventura en semanas pasadas. Bueno, esta es la línea de la decolonización, la despatriarcalización y la desmercantilización de la psicología. Y con nosotros está un compañero que se ha dedicado a eso. Se trata del doctor Bruno Simoens, que conocimos precisamente en las sendas de la psicología de la liberación y en los encuentros de psicologías comprometidas en nuestro continente. Bruno, que trabaja desde la psicología decolonial, desde los derechos humanos, desde el compromiso con los sectores más vulnerables y postergados de nuestras sociedades, es un compañero psicólogo que también tiene grados académicos en trabajo social, tiene un postdoctorado en psicología descolonizante de la Universidad de Río de Janeiro y tiene una larga trayectoria de trabajo con pueblos originarios, con movimientos campesinos y también en esfuerzos por desarrollar una psicología rural en el continente. También es miembro activísimo de ABRAPSO, de la Asociación Brasileña de Psicología Social, y también ha hecho algo de mucho interés para nosotros, que es poner los instrumentos de una psicología crítica y comprometida en juego en procesos judiciales que tienen que ver con los derechos de pueblos originarios y otros sectores. Es decir, ha incidido con esa perspectiva en procesos legales, judiciales, que han buscado reparaciones y mayor justicia para sectores de la sociedad que han sido golpeados, que han sido violentados. Y yo creo que por ahí vienen muchas experiencias y elementos de gran interés. De alguna manera ponen tensión o ponen en evidencia la gran pregunta de hacer psicología para qué. Hacer psicología para hacer una tesis y dejarla engavetada en alguna biblioteca universitaria. Hacer psicología meramente por beneficios de tipo sociales o económicos, meramente, o hacer psicología en una perspectiva de trabajar con la vida de la gente, no con las estadísticas y con las categorías psicológicas, sino las estadísticas y las categorías psicológicas puestas en juego en los asuntos que conciernen a los sufrimientos, los sueños, las dificultades, las esperanzas, las articulaciones en un continente sumamente golpeado
y Guanacaste no sería la excepción, por la desigualdad, por grandes injusticias a nivel social y en algunos contextos por una gran violencia estructural. Entonces creo que tenemos una oportunidad para un diálogo con Bruno que nos nutra y nos acerque a esa corriente en psicología. Bruno es el único visitante académico de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica en este primer semestre del 2018. Viene como invitado académico de la universidad y tiene una larga lista de actividades que va a desarrollar. Yo también tengo que terminar diciendo que no vayan a creer que esto es fácil. No vayan a creer que esto es fácil. Es decir, reunirnos aquí significa un viaje, significa una movilización que por otro lado hacen los de las sedes todo el tiempo a la Rodrigo Fácil, pero también en el caso de Bruno, él se vino en medio de una gran huelga en Brasil, que casi se convierte en huelga general, con muchas dificultades, perdió la conexión que tenía en Bogotá por la demora de salida de Sao Paulo del vuelo de Brasil, pasó la noche en Bogotá, llegó con hambre, cansado ayer, lo sé porque yo lo fui a buscar al aeropuerto, y a las 3 horas estaba dando un seminario ayer hasta las 8 de la noche. Y como si fuera poco, a las 5 de la mañana lo fuimos a buscar para que nos acompañara aquí, y también lo vamos a llevar de hoy en 8 a la zona sur, a Palmar, al trabajo que hacemos con campesinos y campesinas, dará seminarios, es decir, pero realmente estamos muy felices de poder explotarlo así, ya lo dije ayer, y que podamos compartir con alguien de la trayectoria, de la calidad humana y del compromiso de Bruno Simões. Bien, buen día. Primero empezar pidiendo perdón por mi portuñol avanzado, pero si hablo una palabra muy distinta, Ignacio está ahí diciendo que me avisa. Ayer salí hablando de oficina, tenía que hablar que era taller, por ejemplo. Entonces hay muchas palabras así que a veces nos enganan, entonces se pasa eso. Pido perdón por antecedencia. Decir también que agradezco mucho la invitación de Ignacio en la figura de la Universidad de Costa Rica y también en San José y también en Guanacaste. Estoy muy feliz, estoy feliz de ser explotado y estoy siendo explotado con mucha ternura, muy cariño, ¿no? Entonces está muy bien, con un espíritu compañero, ¿sí? Que era algo muy fuerte para nosotros de América Latina y tenemos que cada vez más nutrir eso. Empiezo también diciendo Lula libre, elecciones directas en Brasil, porque tenemos ahí un momento político muy fuerte. Se hace necesario publicizar un poco eso. No esperaba un auditorio tan lleno de personas. Es necesario que se diga que ahora en Brasil estamos pasando por un proceso de golpe de Estado que está como haciendo 2 o 3 años ya. Está muy agudo. El que vemos en Brasil era un momento de profunda... ¿cuál es la palabra en español? No sé. Pero de profundo... retroceso es poco, ¿no? Algo más profundo que retroceso, es como una vuelta a transformar el Brasil en una hacienda. Ese es el plan de las personas que están ahí haciendo este golpe. La prisión del presidente Lula es el símbolo de eso, para que sepan de manera muy rápida todas las pesquisas, investigaciones preelectorales que se dice. Actualmente Lula tiene, todos los otros no tiene al tanto de porcentaje que Lula tiene. Es absolutamente inequívoco, no se puede negar a nadie que Lula representa hoy a la voluntad popular democrática del pueblo brasileño. Él le mantiene preso en una prisión con condición de comunicación muy
muy flacas, eso no se puede pasar. Entonces, nuevamente, Lula libre por elecciones democráticas en Brasil. Bien, me fui invitado para hablar un poco de mi trayectoria académica, militante, política, personal, sobre la psicología en sus aportes a partir de una idea de descolonización, de colonialidad, como quieran llamar. Pido también perdón para los compañeros que estuvieran ayer conmigo en San José, porque voy a hablar un poco de cosas que ya hablé ayer. Entonces voy a repetir algunas cositas, pero no serán tantas. Entonces no. Espero que no parezca aburrido para ustedes. Más me voy a hablar de 2 o 3 puntos que considero esencial para pensar un poco en eso de qué sería una descolonización de manera un poco más amplia y específicamente de una descolonización de la psicología, de una categoría específica que yo tengo trabajado en Brasil, en varios sitios de América Latina también, por donde tengo pasado, que es la categoría que tengo llamada de la dupla conciencia. Para empezar, de manera amplia, decir que nosotros en Latinoamérica, estaba diciendo ayer, es siempre bueno recordar que somos un continente extremadamente heterogéneo. Somos donde vinieron pueblos del África, millones, donde había pueblos originarios, ainda hay, claro, pero había antes de 1500 pueblos originarios de las más distintas formas, costumbres, maneras de civilización, y también pueblos viniendo de donde hoy llamamos Europa, que también estaban ahí muy diversos, con matices muy fuertes de distintas partes del mundo, en especial del mundo árabe también muy fuerte en aquel momento. Formamos acá el continente, el territorio más diverso, más heterogéneo del planeta. Y una heterogeneidad histórica, cultural, sociopolítica, étnica, filosófica, sin parámetro al resto del mundo. Eso es un tema muy importante para que podamos pensar en una psicología descolonizada, llevar en consideración esta extrema diferencia. Y con esa extrema diferencia, combinada con eso, también vivimos en el continente con mayor desigualdad del planeta. No quiere decir que somos pobres, no quiere decir que somos ricos, quiere decir que somos desiguales, ¿no? Y aquí hay una vida nababesca, como se dice en Brasil, junto con una vida de semi o total esclavitud por buena parte de las personas. Eso se combina de manera especial en Brasil, y eso se combina de manera muy perversa de las más distintas formas. Entonces me parece que reconocer eso, reconocer esta heterogeneidad, pero reconocer también esta desigualdad es extremadamente importante para nosotros en nuestra praxis política como psicólogos. En todo hecho social, en todo hecho, diría, de la realidad, ahora salí allí fuera para fumar un cigarro y volví, se paro para reconstruir este camino, la conversa que estaba teniendo con 2 compañeros, ahí ya tengo con certeza elementos para decir eso que estoy diciendo. En 2 minutos, en 3 minutos de conversa, o andando por cualquier país de la América Latina, está ahí, está en todos los lugares. La heterogeneidad y la desigualdad, muy fuerte. Entonces, y ahí se suma eso una necesidad de pensarnos una unidad, eso, porque si somos diversos, también somos latinoamericanos. ¿Y qué que nos une eso? Si no tenemos la lengua, si no tenemos la realidad, si la combinación de los distintos pueblos se dio de diferentes maneras en cada sitio, en cada espacio, si las camadas históricas son distintas, si los colonizadores son de orígenes distintas, si hay tantas distinciones, ¿por qué tenemos eso? Esta busca por una unidad, esta busca por algo que nos reconocemos como lo mismo. En los estudios de colonización acostumbramos decir que esa es nuestra herida colonial o nuestro lugar colonial. Todos nosotros estamos en la formación de un sistema moderno capitalista en un lugar de colonia. Eso nos reúne todos. La lógica o lugar, en la lógica mayor,
de la construcción de un modo de una civilización en última análisis, que es la civilización de la modernidad, colonialidad capitalista, se forja, como se dice, se monta, se estructura, se forja a partir de un proceso que Karl Marx llamó de acumulación primitiva de capital, donde nosotros ocupamos el lugar de la colonia. Nosotros, que estoy diciendo, de la Tierra de Fuego hasta pelo menos el México, para arriba también hay muchas diferencias también, pero estamos todos en ese lugar de la colonización, de la colonia, de la explotación de los vegetales preciosos, de los metales preciosos, de los saberes todos, para hacer una lógica de acumulación primitiva. Entonces el primer tema es ese. Es muy importante entender que este lugar es común para nosotros, a pesar de la heterogeneidad, a pesar de la extrema distinción, de la extrema diferencia, de las extremas camadas históricas muy distintas que se pasó en cada lugar. Somos colonizados, estamos en un lugar colonizado. Y colonizado acá no tiene ahí, me remito directamente a un gran maestro que ayer o anteayer se murió, Aníbal Quijano, que va a hacer una discusión muy clara con eso, y de ahí el término de la colonialidad, que es la idea que no estamos hablando solamente de la colonización política, de un lugar que acá en América Latina, en la mayoría de los sitios, por más o menos en fin del siglo XIX para empezar el siglo XX, hicimos nuestras independencias de manera general. No estamos hablando de este proceso, estamos hablando de un proceso justamente que le va a llamar de colonialidad, que es un padrón de poder que está presente en todas nuestras relaciones sociales. Es un padrón de poder que guía, que da un horizonte histórico para todas nuestras relaciones de poder. Y ahí empiezo hablando del segundo punto que me parece ser muy importante. Hablar un poco de eso. ¿Qué es ese padrón de poder que podemos llamar de colonialidad? Que dependía que construyó de manera muy potente ese maestro pensador Aníbal Quijano. Y ahí me acuerdo nuevamente, acuerdo a ustedes que, que de la heterogeneidad como una capacidad, como un eje estructural de una epistemología política propiamente latinoamericana. ¿Y qué va a decir Aníbal Quijano empezando los estudios sobre la colonialidad, que después van a engañar muchos otros autores, en una articulación muy fuerte, que hoy en América Latina está cada vez más potente y fuerte? Pero a mí me gusta pensar mucho a partir de este pensador, porque ahí tenemos, digamos, los rasgos iniciales muy importantes para entender todo ese proceso de desarrollo de este concepto. ¿Qué va a decir Aníbal Quijano? Que la colonialidad es un patrón de poder que modula, que está presente en todas nuestras relaciones sociales, y que es un patrón heterogéneo, o sea, es un patrón que es formado por diferentes ejes que se articulan de manera muy distinta en cada caso, pero que siempre están presentes. Aníbal Quijano, cuando empezó a hablar de eso, hablaba por lo menos de 3 ejes. Una de las características, y yo digo eso diciendo que es una de las características de la epistemología política propia latinoamericana, es que no solamente seguimos lo que los viejos nos están diciendo, pero seguimos y modificamos, y vamos construyendo, haciendo una especie de bricolaje, y vamos haciendo una especie de construcción colectiva de este concepto. Entonces, ¿qué pasó después que Aníbal Quijano va construyendo eso? Muchos otros pensadores van ahí estructurando sus pensamientos y agregando nuevas formas de pensar que sería la colonialidad. En un primer momento, Aníbal Quijano va a decir de la raza, el racismo estructural, la idea de que fenotípicamente podemos distinguir las personas, y de ahí decir que algunas razas sirven para algo, otras razas sirven para otra cosa, otras razas sirven para otra cosa, básicamente para el control del trabajo. Y ahí el segundo eje que Aníbal Quijano ha construido de manera muy fuerte, la idea de que a partir de la racialización se construye
una forma de control de trabajo. O sea, los blancos, él da un ejemplo muy claro de los blancos y los negros. Los blancos van a crear una relación de trabajo de capital, salario, y los negros de esclavitud. Eso diciendo de manera muy rápida y só para simplificar más que otra cosa. Es muy más complejo y tenía mucho que hablar sobre eso. El tercer eje que Aníbal Quijano habla muy es de la epistemología eurocéntrica. Entonces, para nosotros específicamente de la psicología tenemos ahí hay en ese eje una importancia central, porque estamos hablando ahí de una relación intersubjetiva, como dice, que son esas relaciones de conocimiento con el mundo, que incluye ahí todos esos temas que están muy ligados con la psicología, como subjetividad, conciencia, afectos, todo eso que tantos otros temas que están ahí muy relacionados con esa ciencia disciplinaria que es la psicología. Que también sería momento para hablar en otro momento, de la geopolítica del conocimiento, que también es una trampa que dice que hay una cosa llamada psicología y que la psicología va a tratar de otras cosas llamadas conciencia, subjetividad. Todas esas cajas o esas divisiones son muy ligadas también a esa epistemología del conocimiento propia del eurocentrismo, la psicología, la epistemología eurocéntrica. Lo que pasó es que rápidamente las compañeras al leer Aníbal Quijano perseveran de manera muy clara, como acontece en muchos casos acá, y infelizmente creo que va a continuar aconteciendo cada vez menos, porque estamos en un avance cada vez mayor de las cuestiones de género, que el maestro Aníbal Quijano murió con 90 años, era un hombre criado en un determinado tiempo histórico y todo eso, simplemente ignoró la dimensión del género. No ignoró, pero disminuyó. Estaba presente, pero estaba presente como una cosa que no era como tan importante como raza, por ejemplo, tan importante como el control del trabajo. Entonces, ahí rápidamente algunas compañeras ya llamaron la atención para eso. Me parece que está muy cierto, no hay duda de eso, que hay otro eje absolutamente importante como ese. Y yo particularmente tengo trabajado también un quinto eje, que es un eje que hay algunas personas que trabajan con más fuerza, que es el eje de eso que podemos llamar de manera muy flaca, muy de la naturaleza, con todas las comillas, se dice, con todas las comillas que tiene, porque naturaleza también ya es un tema que es naturaleza, ¿no? Todo que no es humano, el medio ambiente, naturaleza, ¿qué es eso? Entonces, toda esa relación del hombre, de la persona humana, con su medio ambiente, con la naturaleza, también es un eje central, porque ahí tenemos una concepción de humanidad, una concepción de comunidad, una concepción de vida, de realidad última, que muchos pueblos han traído para nosotros acá, para formar América Latina, que es ignorada. Entonces, eso dice de manera muy rápida, porque creo que es un tema que después, si quieren, pueden hablar mejor. Hay como pesquisar, investigar. Hay muchas cosas en la net, hay muchas cosas en la bibliografía impresa. Creo que acá en Costa Rica se puede conseguir. Estoy a disposición para que hablen conmigo también. Yo hago con mucho placer. Me gusta mucho poder hablar con las personas de manera más demorada sobre eso. Pero en este momento, hablando de una manera muy telegráfica, para que solamente tengamos la idea básica de la idea general, que es esa, que el patrón de poder que forma todas las relaciones de América Latina tiene por lo menos esos 5 ejes intrínsecos, ligados, articulados entre sí: el eje de la raza, el eje del género, el eje del imaginario epistemológico eurocéntrico, el eje de la relación con la naturaleza, el eje del control del trabajo, la forma de transformación de la naturaleza. Y ahí ya digo que están totalmente uno imbrincado en el otro. Cuando está hablando de la naturaleza, está hablando de trabajo, ¿no? Cuando está hablando de trabajo y de naturaleza, está hablando de epistemología, de una manera de concebir eso. Y cuando está haciendo de una manera de concebir eso, está hablando de una versión de quién es más humano o menos humano. Entonces está todo muy ligado. La idea es que tenemos una capacidad o una posibilidad epistemológica, epistémico-política, de al mirar los hechos sociales podemos
mirar a partir de esa mirada heterogénea que identifica en los hechos todo eso que está articulado. Para hacer un paralelo, que no es de eso que se trata, porque más es de eso que está un poco hay otra serie de estudios que están haciendo algo que podemos decir como parecido con eso. Me dijeron que Angela Davis estuvo acá en Costa Rica este año, no sé, o hace poco tiempo. Angela Davis trabaja mucho eso y otros estudiosos que tienen trabajado eso que están llamando de interseccionalidad, que es la idea de juntar en un mismo a aprehensión de los fenómenos a partir de la idea de raza, clase y género. No es la misma cosa, estamos hablando de fenómenos de pensamientos distintos, pero digamos como es más o menos que están en un mismo sentido. La idea de que la heterogeneidad de la vida tiene que ser prevista en la forma epistemológica, y con eso ir contra una idea de que tiene que sintetizar las cosas en una explicación única. No se trata de hacer una explicación única de las cosas, se trata de hacer una mirada compleja para las cosas, entender cómo son multideterminadas y no reducirse a una multideterminación, pero entender ese complejo que es multideterminante de los hechos sociales, psicosociales en nuestro caso, ¿no? Entonces, con eso presento de manera muy general, rápida. Siempre me siento muy limitada a la presentación de decir así de manera tan rápida, pero para que entendan de dónde voy a tirar eso que yo creo que es más, digamos que es más, el tema que yo tengo dedicado más tiempo, que tiene que ver directamente con la psicología, digamos así. No que lo que he dicho hasta ahora no tiene que ver con la psicología, claro que hay, pero ese que voy a hablar ahora es justamente el tema que estoy más trabajando específicamente dentro de la psicología, digamos así. José Carlos Mariátegui, un pensador muy importante que infelizmente por una vergüenza no conocimos bien acá en América Latina, un peruano que vivió en la pasaje del siglo XIX para el siglo XX, que hay un texto, era periodista, un texto suyo que no sé si estaba en Lima o si estaba en Italia, cuando vio una pieza de teatro. ¿Pieza se dice acá? ¿Pieza? Una obra de teatro. Tenía en esta obra una lucha final, era como un momento de como si fuera los romanos que hacían sí, como si fuese un circo, pero había como los gladiadores, ¿no? La lucha, él llamaba, después sale un texto muy famoso de la lucha final, la idea del agonismo que pegó de un filósofo español llamado Miguel de Unamuno, de un cristiano filósofo, que va a trabajar la idea de la lucha, y ahí está hablando de ese texto, y habla de la lucha final entre dos, había como si dos opuestos brigando con una intensidad muy fuerte, una briga de vida o muerte, donde están todos jugando todas sus fuerzas para sobrevivir, para sobrevivir y para matar al otro, para exterminar al otro, para salir, porque de ahí se saliría uno vivo, en aquel momento se saliría uno de esta lucha final. Mariátegui, en un momento de ese texto, dice que nosotros de América Latina, yo creo que estaba hablando más de Perú, porque no hablaba tanto de América Latina, pero estoy ahí haciendo una extrapolación de que decía Mariátegui, pero que nosotros de América Latina, la alma, la imagen es que Mariátegui va a usar mismamente la alma, que la alma del pueblo peruano, latinoamericano, es como esta obra de teatro que está viendo, que vivimos una dupla, como si tuviéramos una lucha, que nuestra alma es formada por una lucha. Hay una lucha de vida o muerte que forma la alma latinoamericana. Y ahí estoy pensando en la idea de una dupla conciencia, que somos formados por una oposición o por una tensión básica entre el pensamiento, digamos así, pensamiento del colonizado, el pensamiento del colonizador.
digo que no estoy hablando solamente de una conciencia individual, subjetiva de nosotros. Podemos hablar de eso. Está muy bien que hablemos porque somos psicólogos y sabemos que psicología trata mucho de este tema. Pero estoy hablando también de todo que acá, a la Universidad de Costa Rica de Guanacaste es un ejemplo de la doble conciencia, como quieran. La idea de que nosotros estamos todo el tiempo viviendo en cada momento de nuestras vidas, viviendo esta relación muy tensa, digamos, con nosotros mismos y con el mundo. Entonces, tengo un ejemplo que pasó conmigo en la época de la maestría, que me parece muy bueno para decir que estoy queriendo decir con la doble conciencia. La idea del pensamiento decolonizado y el pensamiento decolonizador. Juntos, brigando, luchando. Hacía mi trabajo de maestría con un pueblo que llamamos Caipira, que son pueblos rurales de cerca de São Paulo, departamento de Brasil donde vivo, que tienen una larga historia de construcción identitaria de 500 años. Es una de las articulaciones de la cultura que nació desde la época de empezó la colonización. Y fui a hacer mi maestría con estos pueblos rurales, que hay todo un imaginario sobre esos pueblos, su sujeto de vivir, sujeto de concebir la realidad, de su ética, formas de concebir la realidad. Y al frente de la casa que vivía había un bar, y que el dueño de ese bar era una persona que por acaso para crear un tempero a más, decimos en la historia, el presidente del partido de la derecha de esta pequeña ciudad. Entonces que trae en su ideología toda una idea más moderna, tecnocrática, digamos, más positivista, algo así. Y estaba con él tomando una cachaza, una cerveza por la noche. Estamos ahí y en este momento, en este día, a mi Chicho hablamos mejor para saber qué yo estaba haciendo ahí. Sabe que era un investigador de la universidad y todo eso, pero ahí en este momento hablamos más sobre eso. Expliqué para él esa idea de dupla conciencia que estoy diciendo con usted, de doble conciencia. Y él me dijo, yo sé de lo que está hablando, yo siento exactamente eso. Y me fue a explicar qué era la doble conciencia que había en él. Y me habló, ¿cuándo voy a plantar maíz? El plantador de maíz, ¿plantador se dice? Sí, plantador de maíz, que es la cultura que su padre, su abuelo, su bisabuelo están ahí a muchas generaciones hacen el pocillo. A cada año plantan en un espacio distinto para que durante todo el tiempo se descanse la tierra y mantenga su fuerza, su fertilidad. Solo que ahí crece muchas plantas, mucho mato, como decimos en Brasil, y hay muchas culebras, ¿sí? Hay muchas culebras. Y según la sabiduría, la experiencia histórica de los caipiras, se pega la primera culebra que aparece y se hace en la jerga caipira se llama simpatía, que es una magia, no sé cómo se llama acá, magia, sí, una especie de magia, que es como pegar esta culebra, enrolar en una hoja de tabaco, hacer cachaza por encima, hacer una cruz, toda una forma de manejo técnico del mundo, podemos decir, una forma de manejar el mundo para que en aquel momento se pone adelante y todas las otras culebras se van. Y ahí no pueden manejar el territorio sin peligro o con peligro muy reducido de que otras culebras vengan a pegar a usted. Y a mi dicho, yo pensaba que eso era verdad y yo he hecho mucho tiempo, pero ahora sé que no es más. Ahora sé, só faltó decir, ahora sé que no funciona porque los cientistas me dijeron que eso es una tontería, o sea, algo así. No, pero hay dentro de mí una voz que me dice todo el tiempo que tengo que hacer, porque eso va a funcionar. Y vivo este conflicto dentro de mí.
porque sé que no funciona, mas há una voz en mí que dice que funciona. Y lo hago, pero debía hacer, porque hay una voz en mí que dice que funciona, pero yo sé que no funciona. Y ahí se quedamos ahí tomando una y hablando más y tomando una, y ahí en un momento él me dice, déjame te decir, yo hago. Yo sé que no funciona, pero yo continúo haciendo. Y ahí continuamos bebiendo, y después de más un tiempo bebiendo, déjame decir más una cosa. Dime, funciona. Esa tensión interna de este tipo, entre una especie de magia que podemos llamar de una forma de manejo técnico del mundo, que tiene mucho que ver con las tradiciones indígenas y afroindígenas de este tipo. Es la idea de un manejo técnico, científico de la vida. Lembrando que es un presidente del partido tecnócrata de Brasil más moderno y científico y positivista, neoliberal, de todo. Esa idea es una metáfora de una cosa que ocurre de diferentes maneras en cada momento con nosotros. Estaba diciendo ayer de un libro muy famoso, creo que muchos de ustedes conocen, acá en América Latina, hispanohablante, en Brasil no se conoce tanto, que el espejo enterrado de Carlos Fuentes, que va a decir que una metáfora muy grande de los espejos que están enterrados. Acá en América Latina tenemos muchos espejos enterrados, que son justamente aquellas formas de entender la vida, formas de concebir la realidad que son totalmente invisibilizadas o vistas como no humanas, o menos ciertas, que son justamente los modos de vida, los modos de visión, los modos de manejo, de concepción de la vida, de la muerte, de todo lo que hace parte de la vida humana, básicamente, para decir de manera muy general, de los pueblos indígenas y de los pueblos ditos de África para acá. Es que en nuestra cuando estoy hablando de dupla conciencia, estoy hablando de una manera, porque hay muchos desdoblamientos de eso es, digamos, la forma más didáctica de entender eso, es la idea de que hay una fuerza, hay una parte de nuestros saberes, hay una parte de nuestra identidad, hay una parte de nuestras formas de sentirse, afectar, pensar, concebir la realidad del mundo, que no damos legitimidad, que está invisibilizada todo el tiempo. Pero vivimos esa tensión constante. Un otro ejemplo que me gusta mucho de hablar, porque me parece muy interesante, es de un pesquisador brasileño, historiador, que va a hacer una investigación sobre las escuelas de samba. Todos acá conocen las escuelas de samba, ¿no? Es muy conocido en todo el mundo, el carnaval brasileño, las escuelas de samba, que las grandes... estaba diciendo que las escuelas de samba de Brasil tienen su batería, que llamamos, ¿no? Su batería, ¿se dice? Sí. Y para que no conoce el pueblo carioca de Río de Janeiro es muy negro. En la época de la esclavitud, cuando se abolió la esclavitud en 1888, muchos de esos pueblos fueron a vivir en los morros. ¿Morros se dice? Cerros, en los cerros. Pero venían de África, la mayoría, donde en África, aquí lo que en el Brasil se cambió en candomblé, que es una función de muchas vivencias, de muchas tradiciones espirituales, digamos, religiosas de África, se modificó en candomblé brasileño. Por ejemplo, había personas que vino de un río, de una región específica del África, donde había un río que era el río de Oxum. Oxum es una diosa. Había, por ejemplo, una persona que vino de una región donde se cultuaba mucho un dios llamado Oxóssi. Y ahí, para acá, una de las hipótesis, no tenemos certeza, es que esos pueblos se dividieron en este momento y cada uno fue a vivir en un cerro, siempre con muchas
formas de articulación distintas, claro que no fue una cosa mecánica, pero más o menos. Es que en uno de esos senos fue a vivir el pueblo justamente de Oxóssi, que es un cazador, que es un dios cazador, y que tiene su código de tambor, es ta-ta, tarara, ta-ta, tarara, ta-ta, que Oxóssi entrando en la mata, ta-ta, ta, y él viene, mira la casa y va atrás, tarara, ta-ta, tarara. Eso es la célula maestra de una escuela de samba muy conocida en Río de Janeiro. Entonces, cuando hay, y ahí en una época, ahora es un poco distinto, en una época había como una propaganda muy fuerte del Estado Nacional con las letras de la música del samba. Entonces, ese investigador va a decir, ahí había una forma de griot, que era una forma típicamente africana de pasar el conocimiento, típica, genial, porque había una escuela de samba diciendo cosas del colonizador, hablando de cosas con mensajes nacionalistas y extremadamente colonizadas, digamos así, que inclusive reducía a los pueblos negros inferiorizaban, en última análisis inferiorizaban mucho, pero junto con eso estaba el toque de Oxóssi. Esta convivencia, esta idea de que el tiempo todo estamos conviviendo con eso. Y si piensa en un espectáculo que es el carnaval, está abundante, como se puede. Cuando yo estoy ejerciendo el papel del maestro en un espacio, también eso pasa. Por ejemplo, cuando en la mayoría de las veces si pide, porque no sé si saben que ese tipo de organización acá, si yo estoy hablando en latín de costa, estamos en una misa. Ese tipo de pasaje del conocimiento, sería de que muchas personas sentadas de frente para una y una que vaya hablando y todo el mundo está ahí. Otro día hablaba con una amiga mía sobre eso, ella lembró que cuando iba a la misa con su mamá, quería preguntar al padre las cosas que el padre estaba diciendo, y su mamá decía, no se puede hablar nada, porque esa es la idea, no se puede, yo estoy aquí directamente del poder mayor, y ahí estoy hablando del púlpito, y estoy hablando y ustedes tienen que oír, y sabemos cómo eso es una cosa absolutamente reproducida en la universidad, de manera absolutamente mecánica, está ahí colocado, naturalizado. Y las personas que están ahí, que en el caso son todos ustedes, y las personas que estoy acá, que en el caso soy yo, también estamos en ese lugar. Yo me preparo para hablar, ustedes se preparan para oír, y así vamos viviendo, ¿no? Cuando yo voy a ser profesor, quiero hacer otra cosa. Quiero estar en joda, quiero hacer un diálogo, quiero hacer cosas más distintas, pero no me enseñaron así. Y tampoco enseñaron a los alumnos a ser también más participativos. Esa también es un aspecto de la doble conciencia. Cuando yo tento ser un profesor más igualitario, más dialógico que sea, no consigo, porque yo no fui criado así, pero los alumnos también no fueron criados así, pero de ahí estoy tentando y ellos también, y invito a ellos a tentar, y todos están tentando el tiempo todo. Eso es una tensión de la doble conciencia. Estamos ahí. El pensamiento del colonizador, la idea de la pasaje del conocimiento, como si fuera una misa, con una idea más dialógica, una idea más igualitaria, más oral, más circular y tantas otras características. Esa disputa está presente el tiempo todo. Si hablamos de género, hablando principalmente con compañeras, porque las mujeres son mucho más, como se dice, ligadas, expertas en eso, porque también están en un lugar también que hablan de eso de una manera muy, muy interesantísima, como se siente el tiempo todo también, fueron criadas para estar calladas y quieren estar hablando y como no consiguen hablar y ahí fican. También es eso. Es decir, toda esta tensión está presente. Estoy diciendo que esta tensión, hay muchas de ustedes están haciendo así.
porque es eso, rápidamente se sabe. Y para mí, por ejemplo, tentar no hablar, al contrario, todo lo contrario, para mí, que ainda soy más, hablo mucho, no sé qué, tentar no hablar, porque fui criado para hablar. Y yo ainda hablo más o menos, y ahí las personas falan, Bruno, que es bom que hable, que se habla bien. Y cuando ve, estoy hablando. ¿Y por qué tengo tanto que hablar? ¿Por qué no sé, me calar un poco y oír las personas? Entonces, está todo el tiempo eso está todo el tiempo ocupando nuestra vida. Y se va para el tema de arquitectura, se va para el tema del cuidado con la naturaleza, todo eso está muy fuerte. Entonces, para nosotros de la psicología, la idea de la doble conciencia es una cosa que tengo defendido como una manera de pensar eso. Para terminar, para que yo pueda abrir ahí para participación de ustedes, solo para decir que eso que están viendo, que yo vengo acá, yo tengo hoy 40, pero estoy trabajando con eso, yo sé, 7, 8 años, o sea, hasta más. Para venir para otro país, una conferencia, sentar acá y decir que yo tengo un concepto, estoy diciendo ese concepto para ustedes, fue un ejercicio de descolonización de mi propia idea, porque nosotros latinoamericanos achamos que no podemos hacer eso. Darcy Ribeiro en Brasil escribió un libro llamado El Proceso Civilizatorio, un tomo de 500 páginas. Y decía, no me vengan con esa idea que tengo que hablar sobre estudios comparados Brasil y Costa Rica. Por favor, hermano, ¿por qué yo no puedo hablar de proceso civilizatorio? Nosotros en América Latina tenemos algún problema que quien sabe hacer las cosas son no sé qué, que vengo de alguna parte. Es muy bien que saben, nosotros también sabemos y vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, esa idea de poder colocar eso en diálogo. Voy aquí a hablar de doble conciencia con ustedes, amigos, y vamos a conversar sobre eso. Ha hecho eso, ha estudiado, estoy muy bien, estoy con un movimiento campesino, veo eso en mi vida y quiero hablar con ustedes. Este ejercicio para mí fue muy fuerte, porque somos del tiempo todo calados, somos del tiempo todo colonizados. Y estamos siempre llamando a personas de otros países, no que soy contra a las personas de otros países, de otros sitios, pero un poco la idea de que, vamos nosotros un poco a hablar, poder nos darnos esta posibilidad de analizar la cosa y hablar, de manera, tener eso que Boaventura de Sola Santa va a llamar de la epistemología del sur. Entonces ahí también un tema muy importante para nosotros, de manera específica de la subjetividad, cómo nosotros nos sentimos con lo que Darcy Ribeiro va a llamar, acá no sé cómo se dice, cuando los viejos de la calle, que son muy misturados, que no tienen sangre puro, ¿cómo se dice acá? En Brasil llamamos vira-latas, que son como cambia-latas. Son esos cachorros perros de la calle, ¿no? Zaguate. Y que Darcy Ribeiro decía de nuestro complexo de zaguate, que nos sentimos vira-latas diante de los pensadores que son supuestamente pensadores muy superiores, y a nosotros sobra copiar, reproducir y ficar muy feliz, porque soy un lacaniano que fui a estudiar en Francia. ¿No? Entonces, es eso. Yo creo que por enquanto agradezco la invitación nuevamente. Por favor, vamos a abrir ahí para que puedan hablar un poco, a pesar del clima púlpito. Yo creo que podemos hablar un poco más de nosotros todos. Damos la palabra, inquietudes, observaciones, comentarios, sí, sus. Realmente me gusta mucho como esta idea de la doble conciencia, y creo como desde el trabajo en psicología comunitaria también lo hacemos cuando hablamos como del tema de la asistencia paternalista, ¿verdad? Y que llegamos a las comunidades diciendo que no queremos ser paternalistas y que no queremos como asistirlos y así, que queremos como proporcionarles como herramientas para la liberación, y luego llegamos y es como,
¿qué hacemos? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les brindamos la ayuda que necesitan en lugar de pensar cómo brindarles las herramientas que hacemos? Entonces realmente como que requiere mucho ejercicio y como mucha ruptura de esto, de que realmente también la manera en que las comunidades nos piden que seamos paternalistas y a veces cómo cedemos ante esa posición en lugar de intentar romper con ella y como de dar otras herramientas. Percibí solamente una cosa hace poco, que para la lengua española el padre es lo mismo que padre. El padre, el sacerdote es lo mismo, es la misma palabra para padre de madre, padre biológico. En portugués es distinto, ¿no? El pai, el padre. Me parece que hay el tema del patriarcado, no que nosotros, pero es como es fuerte, ¿no? Como es fuerte eso del padre, el pai, está siendo la misma palabra, una cosa que me llamó la atención muy, muy fuerte. Entonces me parece que eso del paternalismo tiene que ver mucho con esa idea de que va a llevar a la verdad, en el análisis. Es muy interesante porque mismo en el pensamiento crítico, digamos así, caímos de manera muy fácil en esta trampa. Tiene un texto muy famoso en Brasil de una filósofa llamada Marilena Chauí, que decía eso de manera muy interesante cuando en los años 60 hicieron trabajos del Centro Popular de Cultura que iban a artistas para las comunidades aisladas, pobres, para hacer las cosas. Iban a llevar teatro, iban a llevar las cosas y todo eso. Como había como muchos objetos, muchas cosas, no llevaban de vuelta, ficaba ahí. Un día, algunas de las personas que en general viven en sitios más centrales, en espacios más elitizados, por algún motivo que no me acuerdo ahora, se quedó ahí en esta comunidad y vio cómo estas personas, o qué las personas hacían con estos objetos de la obra de teatro. Y hacían con los personajes de la novela que estaba pasando en la tele, fingían que hacían una pequeña, como si fuera una psicodrama, no sé cómo llamar, una especie de drama comunitario, para discutir, medio que brincando con aquello que los militantes fueron a hacer, sumando, articulando eso con qué pasaba en la novela y articulando eso con su vida propia. Y crearon ahí una articulación muy propia de eso que estaba haciendo. O sea, sin sincretismo, una articulación heterogénea justamente de todo eso. Es que los artistas militantes de la izquierda, los botes, tal vez no fazían idea, porque van ahí y van a llevar a sus ideas prontas, van a llevar a sus ideas ya. Entonces ahí hay un desafío tremendo. Me acuerdo también de una historia siempre muy interesante, que es la idea de que hay una especie de un grupo más a la izquierda, más ligado con temas ecológicos, más ligado al tema de salud buena y no sé qué, criticando a los zapatistas que tomaban Coca-Cola. Querían que los zapatistas pararan de tomar Coca-Cola y, si posible, van a andar de bike, no de camiones con diésel. Y ahí una carta para los zapatistas que van a mierda. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo caímos en eso de una manera muy fácil? Y me parece ahí, ¿cómo es tu nombre? Susi. Me parece, Susi, que hay un tema que hablaba también yo ayer, que nosotros todos vivimos un régimen de ese, que es el régimen de una doble conciencia, y que tenemos que estar, ahí hay un tema de un autocuidado con eso. Si nos ponemos en el lugar de aquellos que históricamente nosotros ponemos en, nosotros nos observamos, pero no estoy hablando de una autoobservación también como esa de la terapia clínica individual, no tengo nada contra, yo incluso hago, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una otra, de una manera de poner el tiempo todo como una autocrítica por sí propio, para que pueda también, entre otras cosas, entender cómo ese tipo de lógica opera con nosotros mismos. Para que a entender cómo esto opera con nosotros mismos, podemos
tener una otra postura, entender mejor cómo opera. No estoy diciendo que eso es lo más importante, no estoy diciendo que eso está encima de todo, no estoy diciendo que autoconocimiento de sí mismo debe suplantar las otras dimensiones, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que es una dimensión importante para que nosotros podemos pensar, percibir de una u otra manera cuando vamos repitiendo, porque si conocemos cómo eso está, Paulo Freire decía, el oprimido, el opresor, en un momento que el opresor no precisa más de oprimir, porque el opresor está internalizado. Yo sozinho en una isla desierta obedezco al opresor. Entonces perceber cómo eso es fundante de nuestra subjetividad para que nos podamos también entender cómo podemos estar reproduciendo eso con el otro. Pero eso es un tema grandísimo, es un problema que no es simple, va a nos acompañar en cuanto a humanidad, pelo menos en cuanto escribimos sobre el régimen del capital. El tema de la múltipla, eso es una problematización constante sobre eso. ¿Te digo o que yo pienso? No, te digo dos cosas que pienso. Que yo tengo, una que es un nudo problemático. Porque es eso, porque remete a eso, remete a una cosa maniqueísta, remete a una cosa de una dialéctica tal vez un poco simplória, todo eso que está diciendo. Y yo he oído muchas personas decir y pienso sobre eso. Pero o que estoy diciendo es que estamos hablando básicamente de una relación que tiene que ver con la relación de colonización, de colonizados y colonizadores, de opresores y oprimidos. Claro que yo soy opresor y en algún momento, y en otro momento soy oprimido, y en algún momento soy opresor y oprimido al mismo tiempo. Todo eso está muy complejo. Pero hay una relación básica que es la relación que se funda con un proceso civilizatorio de capital, modernidad capitalista. Y ahí estoy diciendo de manera muy clara, estamos hablando de un pensamiento crítico en el sentido de ser anticapitalista. Y me parece que a partir de este lugar estamos hablando sí de una doble conciencia. Porque es a un lugar específico del colonizador y a un lugar específico del colonizado, o del patrón, del empleado, si quieren. Hay que complejificar al máximo eso, hay que traer todas las... Pero no veo, en este momento, estoy abierto para continuar investigando, conversando, hablando, no veo cómo implodir eso en una multiplicidad discursiva. Como tú has dicho, por ejemplo, de múltiples discursos, no veo cómo es posible eso. Pero entiendo sí que hay múltiples discursos, entiendo sí que hay una heterogeneidad profunda y ahí tenemos que hacer cómo vamos a operar eso para que no sea una cosa sin gloria, para que no sea una cosa maniqueísta, bien y mal, todo. Tenemos que complementar, pero que la eje fundamental, donde la realidad concreta donde eso sale, es la realidad que está dentro de este sistema, que es un modo civilizatorio propio del capital. Entonces ahí está, por eso está fundamentado de esta manera. Buenos días. Esta categoría de decolonialidad o descolonización, ¿qué aporta de nuevo a las categorías que ya había planteado Marx? ¿Otra pregunta? Buenos días. Siguiendo con la idea de lo de la doble conciencia, más que todo, pensaba, escuchando con las primeras preguntas y las respuestas que usted daba, el tema de que pareciera que siempre estamos buscando un referente, ¿no? Como seres humanos estamos en un proceso dicotómico, como decía usted, todos lo estamos dividiendo siempre en bien y mal. ¿Cómo romper esa dicotomía? Porque todavía no podemos llegar a una multifactorialidad o varios elementos ahí, sino que estamos siempre en esta cuestión de opresor oprimido. ¿Cómo desde su planteamiento, desde la psicología comunitaria, se podría romper eso? ¿Cuán útil sería pensar entonces en el tema de que
es una tensión que está generando en las personas el hecho de que vean su forma de vida como no legitimada, el intentar tomar lo útil o lo inútil, digamos, de estos procesos, de estas formas de verlo y ubicarlos dentro de sus espacios comunitarios como una manera de solución. ¿Cómo legitimar desde la comunidad esos procesos? Porque, como decía antes, siempre se está buscando un referente en ese proceso dicotómico en el que estamos encerrados como seres humanos. Y por último, a modo de pregunta, en esa cuestión, porque no sé si sea la premisa, más bien podría ser esa la pregunta, la idea sería eso, legitimar esos procesos que están generando tensión al estar viéndose como opuestos a el poder, digámoslo así. ¿Y cuál sería el límite? Porque si yo intento legitimar todas esas formas que no están legitimizadas por alguna razón, ¿dónde podríamos poner una pauta, un límite a eso, donde de nuevo buscamos que sea un modo útil y que estas comunidades puedan pues, verse identificadas dentro de su imaginario social? Sí, cambiar. Sí, ¿hay más alguna? Yo boté ese comentario final. Si alguien quiere hacer más una observación, no sé, comentario, no necesita hacer una pregunta. Puede solamente hablar algo que quiera. Sí. Mi pregunta va, ¿existe algún tipo de trabajo de investigación que se ha hecho de cómo es la vivencia o la subjetividad de lo que es trabajar con la doble conciencia? En el sentido de que no nos podemos quedar con el concepto teórico de la doble conciencia, sino qué implicaciones tiene eso en cada una cuando realiza su trabajo y encuentra contradicciones. Creo que ahora en algún momento usted lo intentó retomar, pero creo que es importante porque eso en el quehacer profesional pues tiene un precio. Cuando uno se revisa y lo que está haciendo y cómo lo está haciendo entra en contradicción y genera algún tipo de emociones también. Entonces creo que si existe algún tipo de trabajo en esa dirección. Primero sobre el trabajo de Marx. Hay un colega de Brasil que ha hecho un trabajo interesante que fue buscar en la obra de Marx los aportes que Marx ha hecho sobre el sistema colonial, porque hace poca cosa fue ahí a mirar el trabajo de Marx sobre eso. Pero lo que yo puedo decir es así, es una manera de articular que es otra. No sé si el tema es preguntar si el ejercicio reflexivo es preguntar si hay algún tipo de aporte a pensamiento de Marx, algo que Marx ya ha dicho o no ha dicho. No sé si pasa por usar Marx como una referencia absoluta sobre eso, ¿no? Yo soy todo en la vida menos no marxista, digamos. A mí, dependiendo del grupo que me mira, ahí va el marxista. Dependiendo del grupo, ahí va el hippie. Cada uno dice una cosa, pero el pensamiento de Marx para mí es fundamental, total. Pero no quiere decir que ahí está la piedra fundamental de la verdad y que todas las otras cosas tienen que ser referidas incluso a Marx. ¿Por qué será que Marx hizo tiene una novedad en relación a Marx o no? A mí no me parece que va por ahí el camino. O que es seguro de decir es que de manera general, lembrando que estamos hablando de un momento histórico específico y todo eso,
que en el tema de la... Yo no he visto nada sobre eso. Yo no he visto nada. Alguien que habló de eso en sentido distinto de lo que voy a hablar. En Marx no hay una preocupación en intentar entender cómo es el pensamiento o la visión o la cosmovisión o las formas de entender la realidad de pueblos no europeos. Eso me parece que es un término absolutamente fundante del pensamiento de la colonialidad. Entonces, sin eso no es posible pensar en la colonialidad. Porque son justamente estos pensamientos, estas formas que van dentro de un sistema eurocéntrico colonial, ser colocados jerárquicamente inferiorizados. Y la idea es você conseguir hacer un trabajo que va desconstruyendo eso nosotros en la vida, para que empecemos a hacer una otra manera de cambiar, de articular saberes, de articular formas de mirar la vida. Sí, Mariátegui, claro. En eso está viniendo muy fuerte. Mariátegui, que uno de los primeros, muchos van a decir que es lo primero, pero seguro que es uno de los primeros, y que ha hecho la primera obra de carácter de lectura marxista sobre la realidad de un país latinoamericano, que son los 100 ensayos de la realidad peruana, va a decir eso. Y Mariátegui está presente de una manera adaptada, histórica, con los términos que están ahí siendo utilizados en una antropología recién empezada, va a decir que tenemos que hacer, entre otras cosas, un socialismo indígena que tenga y Marx, y claro, y Mariátegui va a decir eso de una manera muy absolutamente nítida, de una frase solo: 3/4 de la clase trabajadora peruana es indígena. El socialismo peruano tiene que ser un socialismo indígena. Simple así, directo. Y para ser un socialismo indígena tiene que llevar en consideración los indios, ¿no? Entonces, y ahí, para llevar en consideración los indios, tiene que llevar en consideración la manera como los indios viven, ¿no? Y ahí, la manera como le piensan, cómo viven, cómo, en fin, todo. Entonces, eso me parece que es un aporte absolutamente central del pensamiento de la descolonización, y que tal vez yo pienso que Marx no ha hecho ese esfuerzo. Sobre la legitimidad del proceso, así. Una cosa importante, levando en cuenta la idea que muchos otros pueblos, para além de un pueblito específico, de una manera de articular, hicieron las cosas, tenemos que problematizar esa idea de que los dos tienen que ver solamente con la bien y mal cristiana, o como dualidades dialécticas de Hegel. No es verdad. Por ejemplo, si pegamos la obra clásica ¿cómo el nombre? Levi-Strauss, sobre el pensamiento salvaje, que va a hacer un estudio de muchos indígenas de Brasil, te va a decir justamente sobre la idea de doble pensamiento, digamos así, que está presente en los indígenas. Y ahí está la pista importante para decir, cuando estoy diciendo de doble conciencia, tal vez no esté diciendo solamente de la lucha final sobre el bien y el mal. Tal vez de Mariátegui estaba diciendo de la lucha final del bien y el mal. Tal vez de Mariátegui percibirse como así propio estaba reproduciendo tal vez un pensamiento indígena, pero que no se daba cuenta. Entonces, una cosa importante no es porque dos, que es un maniqueísmo de raíz cristiana. Mucho cuidado con eso. Entonces, la primera cosa es y ahí cómo hacer procesos de la legitimación histórica. Me
parece que hay algo muy básico, que es hablar con las personas. Que no tiene nada de básico en ningún momento, pero que es la dificultad de hacerlo simple, que estar, porque se fue como una institución. Estaba comentando antes que yo tengo una trayectoria que por acaso no, pero mi trayectoria es esa. Llegué mucho antes de las instituciones y tengo un precio a pagar por eso. No piensen que es una maravilla, pero no es. Pero no he llegado con la institución, con el peso de la institución en las comunidades. He llegado de otras maneras. Y eso, para mí, percibiendo mi trayectoria, hace toda la diferencia. Porque es muy distinto si va a llegar a comunidades y siendo una persona de la universidad, o siendo una persona de un centro de salud, siendo una persona de una institución, lo que sea la institución. Es muy difícil, porque también no es solamente nuestra forma de hablar, es también la forma como van a nos recibir. Entonces ahí todo un tema de cómo hacer crear un diálogo posible, porque legitimar el saber del otro están legitimando hace tiempo. Van a Amazonia, pegan todos los saberes de los indígenas y hacen eso y pegan, legitiman y transforman eso en drogas de la Bayer y ganan millones para eso. Ustedes saben que hay saber muy interesante por ejemplo, en los pueblos indígenas de la Amazonia. Están cansados de saber de eso. Que hay un conocimiento acerca de su medio, pero la manera como se hace ese diálogo que es importante. Y ahí viene todo ese ejercicio que yo creo que es el principal ejercicio también de psicología comunitaria, que es saber estar en el contacto con las comunidades de manera igualitaria, ¿no? Ejercer la forma igualitaria de estar juntos, que es como un desafío tremendo. Sobre la investigación no conozco, pero ha hecho algunas cosas de manera más informal, digo. O que tenemos, ya ha hecho durante un tiempo grupos de estudio, donde vamos a ir conversando con las personas sobre cómo que podemos pensar en eso. Entonces, cosas muy, por ejemplo, otro día estaba pensando con personas incluso de la región de la salud, y por ejemplo, cuando van a hacer en Brasil se llama un matriciamiento, no sé cómo se llama acá, de conocer el territorio, es saber cómo el territorio, el mapeo del territorio, es como si una de las partes del mapeo son las iglesias cristianas, pero las iglesias afro-brasileñas no pasan el mapeo. O sea, un mapeo que invisibiliza las formas de... ahora hay en SUS brasileño las prácticas complementares, que son las prácticas alternativas, integrativas y complementarias al sistema de cómo eso se puede ocurrir. Trabajé en un centro de salud, que era un centro de economía solidaria, la verdad, que estaba haciendo una huerta medicinal para baños, para que las personas usuarias se puedan, além de plantar si quieren, porque no era algo compulsorio. Si estaban ahí, si querían plantar, plantaban. Yo gustaba mucho de plantar y ahí plantar. De hacer baños para que estas personas se puedan, si quieren también, tomar, se puede invitar a hablar de eso para ellos. Y si quieren, si puedan se bañar para ver, como que sí, este baño va a te dejar más calmo. Mi abuela hacía eso y ahí, en general tienen experiencia en su vida también y pasan a hacer eso para su tratamiento, digamos, para su autocuidado. Entonces hay ejemplo, por ejemplo, en espacios de medidas socioeducativas que llamamos en Brasil, hay un tema que no hablé aquí, pero que es eso, el racismo estructural. Entonces, trabajar con la doble conciencia, con la descolonización, a veces parece algo muy complejo, pero es combate al racismo, algo simple. Combate a la violencia de género, es de eso que estamos hablando, ¿no? Porque también hay una trampa que es como un modismo sociológico de hablar de colonialidad o no sé qué, que se torna una cosa muy compleja y que tiene que hacer una cosa porque es una novedad que vino no sé de dónde, que una persona elaboró de manera muy sofisticada para conseguir semánticamente hacer una cosa lingüística.
No, estamos hablando de una cosa que está ahí. Un poco en ese sentido no hay gran novedad, como compañero preguntaba. No hay una gran novedad, también hay novedad, pero hay cosas que son lo mismo. Combater el racismo, combater la violencia de género, combater la idea jerárquica que está presente en todas las instituciones. Estamos hablando de cosas así. Estamos haciendo ahí, estamos haciendo descolonización, estamos trabajando la doble conciencia. Estamos, ¿no? una escuela que sea un poco menos formal, o que sea, en fin, cosas así. Hay mucho de eso en presente, pero una investigación más como demorada, con así, no conozco. ¿Quién sabe un día? Quisiera agregar otra investigación que hice con Marco y con Rolando Pérez. En 1992, el gobierno español, con los 500 años de la conquista, proclamó toda la campaña del encuentro de las dos culturas. El gobierno costarricense de entonces rápidamente se metió en esa campaña y el presidente de ese momento, si no me equivoco, Rafael Ángel Calderón Fournier, fue a tierras españolas, fue recibido por el monarca español y dio declaraciones públicas de que en Costa Rica no había indígenas. Si no me creen, búsquenlo. Nosotros, en el marco de eso, hicimos una investigación de representaciones. Acuérdense, toda la publicidad, todo el tema es el encuentro de las dos culturas. Hicimos un estudio con Rolando Pérez, donde le preguntamos a estudiantes de estudios generales sobre diferentes grupos en Costa Rica. Preguntamos sobre los pueblos originarios, un derroche de bondades. Salían altísimos, súper valorados, ¿verdad? Acuérdense, era la campaña del encuentro de las dos culturas. Pero también preguntamos por afro-costarricenses, por chinos, nicaragüenses, y salían por el piso. Es decir, la conciencia sobre los pueblos originarios se adaptaba al clima del encuentro de las dos culturas y todas las bondades. Pero los otros grupos diferentes totalmente minusvalorados, ¿verdad? Entonces ahí había una contradicción muy interesante de analizar, y también un poco cómo estas valoraciones responden también a un clima social y a una presión, pero que en el fondo hay una visión que es lo de colonización, de dominio, porque el tema aquí es el dominio, es la dominación, y la dominación interiorizada. Sí, pero para terminar, la última frase para decir que no hablé de una provocación. El primer autor que usó el término doble conciencia fue un alemán llamado Sigmund Freud. Antes de hacer yo creo que tiene un otro momento subconsciente y consciente, después vino inconsciente y consciente, pero lá empezando la dupla conciencia que inventó fue Freud, no fui yo. Es eso, agradecer a todos y decir que es un gusto estar con ustedes acá. Muchas gracias. Sí, agradecer.